Bueno, buenos días. Daremos continuidad a las sesiones de trabajo con el panel número 1 sobre macroeconomía para el desarrollo sostenible. Este panel estará presidido por el secretario de Economía de México, doctor Ildefonso Guajardo Villarreal, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Primero agradezco muchísimo a mi amiga Alicia, gracias por hacerme partícipe de este importante evento en la reunión de CEPAL, que para México es un privilegio tenerlos a ustedes hoy aquí sesionando en la Cancillería mexicana. Sin duda el privilegio es mayor cuando este panel que me toca coordinar pues está sumamente integrado por gentes de talento, responsabilidad, y empezaría por agradecer a Gaston Brown, Prime Minister de Finanzas, Gobernanza Empresarial de Antigua y Barbuda. ¿Dónde está? Thank you for being here. It is an honor that you can make the effort, and I think that we'll get a lot of good ideas from your comments. Quiero también agradecer la participación de este panel, empezando ahora por las mujeres, a Olga Marta Sánchez, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Muchísimas gracias, ministra. A Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Y agradecer a Temístocles Montas, el señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana. Creo que con los perfiles y la importancia de cada uno de los participantes, este panel será tremendamente enriquecido. Me voy a permitir no hacer una presentación exhaustiva de las fichas curriculares de cada uno de nuestros invitados. Haré una cosa muy breve porque generalmente cuando a mí me toca ser presentado, uno se siente incómodo cuando leen unas hojas kilométricas de resultados, títulos y publicaciones. Luis Alberto, aparte de ser maestro de Economía por la Universidad de Warwick, Inglaterra, es el autor de varios artículos y libros, incluyendo su más reciente, El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano. Temístocles, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con un doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, cursó estudios de Economía Internacional y Comercio Exterior y Finanzas Internacionales en la Universidad de Barcelona. En su trayectoria como funcionario del área económica del gobierno dominicano, juega un papel protagónico en la estructuración de políticas públicas orientadas a garantizar el desarrollo económico y social del país. Doña Olga Marta, licenciada en Sociología, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Se ha desempeñado como consultora para diversos proyectos sobre gestión institucional para la descentralización y la planificación regional en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y nuestro amigo, el señor primer ministro Gaston Brown, sin duda, aparte de tener estudios en Antigua State College, del Citibank College de Reino Unido y de la Universidad de Manchester, también en Reino Unido, fue ministro de Planeación y Comercio por 5 años y dirigió un grupo bancario que incluyó un banco nacional, un banco extraterritorial y una compañía fiduciaria. También ha dirigido un gran número de negocios en el sector privado y ha servido como miembro de juntas directivas de diversas corporaciones privadas y públicas. De entrada, esta diversidad curricular ya apunta a que se va a enriquecer con puntos de vista interesantes, al menos en la discusión sobre el papel que el sector financiero juega en las economías y los retos que esto representa para impulsar el desarrollo. Si ustedes me lo permiten, yo iniciaré rápidamente haciendo algunos apuntes sobre el marco mismo de este panel en su nombre, básicamente incluido macroeconomía estable para un desarrollo sustentable. Y en ese sentido, creo que lo que mejor puedo hacer es compartir rápidamente con muchos de ustedes que seguramente son conocedores de la historia económica reciente mexicana, pero creo que es muy ilustrativa de este proceso. Creo que hoy en el debate nadie discute que la estabilidad económica
es necesaria, mas no suficiente para propiciar un desarrollo sustentable y con inclusión. Ese no es un tema de debate. Lo que es sí interesante es que al menos un servidor, habiendo sido testigo de primera fila en el Congreso mexicano en 2 legislaturas, ya los debates tradicionales sobre la magnitud del déficit, su disciplina fiscal y la necesidad de darle autonomía a las autoridades monetarias ya no es un debate ideologizado en los recintos camarales y legislativos de nuestros países. Habiendo sido diputado del 2000 al 2003 en la Cámara Mexicana y luego del 2009 al 2012, el punto fundamental ya no se centra sobre si debemos o no debemos ser fiscalmente responsables, si el Banco de México debe o no tener autonomía y si su misión fundamental debe ser la estabilidad de precios. Ese debate, al menos en el Congreso mexicano, ha sido superado y desideologizado. Lo que sí es cierto es que el debate viene en el siguiente paso, en el paso de la aplicación y el diseño de políticas públicas para garantizar que lo que hacemos en lo micro pueda sustentar una economía saludable y poder propiciar un modelo de crecimiento y desarrollo. Volviendo rápidamente al referente del caso mexicano, ¿qué pasó en el caso mexicano después de que pasamos la época de un crecimiento inducido a través de estrategias de una economía cerrada? Logramos hacerlo sobrevivir un poco más por la existencia de hallazgos petroleros en los 70s que nos dieron una ilusión óptica de que el país podía sustentarse sobre una riqueza que quedó claramente probada que era transitoria y bajo una mala planeación de la construcción de fondos para poder propiciar el desarrollo de largo plazo. En ese momento, la estrategia misma tuvo que ser revisada para después replantear, obviamente, el esquema de integración de México dentro de una globalidad que era inexorable. A partir del 86 se toma la decisión de entrar al GATT y en el 94, el primer tratado paradigmático, el de libre comercio de América del Norte, inicia un proceso de 20 años donde México firma 12 tratados internacionales con 46 países en el mundo. De una economía que su 70% dependía de exportaciones petroleras y minerales, pasamos a una economía que su 89% exporta manufacturas de exportación con alto grado de complejidad. Esa es la dinámica de transformación del modelo exportador de la economía mexicana. Y su impacto directo, donde finalmente aísla la balanza de pagos de las dinámicas del precio de commodities como el petróleo, pero deja la dependencia en las finanzas públicas de los recursos petroleros. Es en ese momento donde se inserta la estrategia de poder hacer una tarea inconclusa de la economía mexicana que quedó pendiente durante 20 años. Cuando ingresamos a la competencia global, se debió de haber realizado las transformaciones profundas para garantizar la competitividad de los actores económicos. Y esas reformas se tardaron 20 años en consolidarse. Y esos 20 años tuvieron un costo: menor participación de pymes y de medianas empresas en los procesos productivos, menores de beneficios derivados en las regiones económicas mexicanas, sobre todo el sur-sureste, que quedó rezagado frente a las oportunidades abiertas en las cadenas globales de valor, y una falta de estrategia de políticas públicas para ampliar el número de beneficiarios y la cantidad de mexicanos que se podían beneficiar de esta integración a industrias dinámicas altamente exitosas como es la automotriz, la aeroespacial, la de equipo electrónico, la de tecnologías de la información. En resumen, el modelo de estabilidad más el modelo de apertura nunca serán suficientes en sí mismos si no vienen complementados con una serie de medidas para poderle permitir a la economía doméstica poder sacar al máximo sus eficiencias y competitividad y hacerla inclusiva en un modelo de desarrollo con visión de futuro. En esto dejo mis comentarios y me gustaría iniciar las participaciones. No sé, Alicia, si estás de acuerdo que este sean los turnos o empezamos así mismo. Yo tengo jefa, así es que no. Luis Alberto, ¿nos quieres hacer favor de compartirnos tus comentarios, tu experiencia misma y tu visión sobre este tema? Bueno, primero, muchísimas gracias, Alicia, a toda la CEPAL, al hermano gobierno de la República Mexicana, a todos los panelistas presentes y a todos quienes tenemos la oportunidad de estar hoy en esta cita.
Lo que nosotros queremos hacer en estos 15 minutos que nos tocan platicar es conversar con ustedes la experiencia boliviana en este tema. Coincidimos, y voy a partir de esa coincidencia, de que la estabilidad es una premisa que hemos aprendido los países en América Latina como primicia para dar a nuestra población, a nuestra gente, el desarrollo sostenible. La experiencia boliviana es una de las, tal vez, que más podemos compartir. Entre el año 1982 y 1984 en Bolivia experimentamos una hiperinflación de más de 21.000%. Hubo un proceso posterior de ajuste en la economía boliviana que ha sido básicamente en base a una represión de la demanda, disminuyendo la mano de obra, y por eso es que los bolivianos conocemos perfectamente lo que es la desestabilidad, lo que es la hiperinflación y los desajustes macroeconómicos en nuestro país. Tenemos, sin embargo, una premisa diferente a la de ser solamente de velar la estabilidad por la estabilidad. La estabilidad en nuestro país estamos velando, y la estabilidad macroeconómica, estamos hablando de las cifras fiscales, monetarias, cambiarias, etcétera, no solamente por el hecho de que hemos aprendido que la estabilidad tiene que ser una base, un fundamento, sino sobre todo porque cuando hay inflación, cuando hay desajustes macroeconómicos, los más pobres de los países son los que más sufren. Y ese es el principio fundamental que va a regir toda la política económica que está implementándose en el modelo económico, social, comunitario, productivo que aplicamos en Bolivia. Pero más que solamente el tema de la estabilidad, donde creo por una u otra razón, e inclusive ideológica, porque creemos que la economía es eminentemente una ciencia social, y al ser eminentemente una ciencia social va a tener diferentes enfoques para poder aplicarse, fundamentalmente radica en el rol del Estado. Creo que yo tenía preparado una exposición muy diferente, pero inspirado en lo que nos decía Alicia hoy en la mañana, el secretario de Hacienda y Crédito Público de acá de la República de México y nuestra invitada especial de la Universidad de Sussex. Creemos nosotros que un tema central a debatir es el papel del Estado en este crecimiento sostenido. Porque contrariamente a lo que nos han explicado esta mañana, un punto importante, el rol del mercado, nosotros hemos enfatizado más bien con un rol mayoritario y predominante del Estado en la economía. Y no solamente por las mismas premisas de que Alicia nos observaba esta mañana, de que los países no habíamos hecho esfuerzo en industrializar, en mejorar la competitividad, en mejorar la investigación, en mejorar sobre todo el tema de la desigualdad y de la participación de América Latina en los mercados internacionales, sino sobre todo en el rol más importante que creemos nosotros tiene el Estado para garantizar un crecimiento sostenible, que es su labor redistribuidora del ingreso en las economías de nuestros países. Es importante dar algunas cifras en el caso boliviano que nos están permitiendo tener ya segundo año consecutivo la mayor tasa de crecimiento en la región, pese a la crisis internacional de los precios, que desde el 2011 enfrentamos caída de los precios de los minerales, caída de los precios de los hidrocarburos, y Bolivia exporta ambos, es decir, minerales, y exporta gas, y los precios caen y afectan las finanzas públicas, evidentemente, pero no así el crecimiento económico del país. El año 2014 y el año 2015 tuvimos la mayor tasa de crecimiento en Sudamérica. El 2009 ya demostró que nuestro modelo económico
Es un modelo que muestra, porque en el 2009 también, recordemos, nuestros países enfrentaron la crisis que venía desde los Estados Unidos, que contagió a varios de nuestros países en América Latina, pero Bolivia mostró un crecimiento mayor y en nuestras estadísticas, por primera vez el año 2009, Bolivia tuvo el mayor crecimiento económico en la región. Y cuando me refiero a la región estoy hablando de Sudamérica. Algo estamos haciendo, seguramente, que nos está permitiendo garantizar un crecimiento sostenido pese a la caída de precios. Y lo que hemos hecho en Bolivia, no solamente por el tema económico, sino también por el tema medioambiental, hemos arrancado nuestro proceso nacionalizando los recursos naturales para el Estado boliviano. Porque entendemos que las empresas privadas no van a los países latinoamericanos a hacernos un favor de hacer crecimiento económico, de generarnos divisas, de traernos tecnología. Las empresas privadas, especialmente las transnacionales, van a nuestros países a generar ganancias. Y si para ello hay que depredar el medio ambiente, como se lo han venido haciendo en muchos de nuestros países, lo han hecho. Y entonces, lo que Bolivia ha hecho es recuperar para sí el control estratégico de los recursos naturales de hidrocarburos, minería, electricidad y otros, que hoy nos están permitiendo, primero, garantizar un crecimiento sostenido y no reñido con el medio ambiente, sino, en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, tenemos acuerdos con los pueblos indígenas originarios para poder hacer exploración, para poder hacer explotación de hidrocarburos. Lo mismo con la minería, en una total armonía con la madre tierra. Sabemos, y eso paulatinamente lo hemos ido aprendiendo en América Latina, ese desarrollo en base a energía limpia, en base a un respeto al medio ambiente o a la madre tierra, como nosotros denominamos, es en estos momentos el desarrollo más caro que tenemos que enfrentar en nuestros países. La tecnología para crecer y con respeto al medio ambiente es más caro. La apertura de caminos respetando el medio ambiente se lo hace de la manera más cara, más costosa, porque tenemos que respetar áreas ya definidas como reservas estratégicas y otros pueblos indígenas, en fin, que nos hacen desviar las carreteras haciéndolas más largas y más costosas. Por lo tanto, ejemplos de eso tenemos mucho en América Latina, de aquellos que queremos emprender un proceso verdadero de desarrollo económico respetando la madre tierra. Por lo tanto, el tema de la nacionalización de los recursos naturales no solamente va por el tema de generar recursos para el Estado, sino también de este respeto que tiene que ver del desarrollo en coordinación con el medio ambiente. Este primer paso que dimos con la recuperación de los recursos naturales ha tenido un segundo paso que no puede dejar de verse de manera complementaria. Y ese segundo paso ha sido la redistribución de todos estos recursos entre la población, con varios programas que tenemos redistributivos del ingreso que están haciendo posible la incorporación de varios sectores, es decir, ese desarrollo inclusivo que nos reclamaba Alicia esta mañana, reduciendo la pobreza, por una parte, incluyendo a sectores que antes jamás habían sido beneficiados con una participación activa del Estado. Nuestra experiencia, por lo tanto, en el desarrollo sostenible de mantener el medio ambiente, crecer de manera sostenida, pasa por la apropiación del excedente que se genera en los recursos naturales al Estado con la nacionalización y la redistribución del ingreso, que es la segunda fase que Bolivia ha emprendido exitosamente. El año 2005, de acuerdo a las cifras de la propia Comisión Económica para América Latina, Bolivia tenía 38% de pobreza extrema. Hoy estamos bordeando el 17% y Bolivia ha dejado ya de ser, con las cifras del 2005, que éramos evidentemente el país con más alto índice de pobreza extrema en la región. Hoy hemos dejado de ser el último país, el país con más alta pobreza extrema. Pero más todavía,
En la región, el año 2005, Bolivia tenía, y éramos junto con Brasil, teníamos el más alto índice Gini de la región. Y de ser uno de los últimos países en la distribución igualitaria del ingreso, hoy hemos pasado a ser el quinto país mejor distribuido en la región de ingresos. Es decir, tenemos el quinto mejor índice Gini de la región. Esto se ha conseguido con una participación activa de la economía, activa en la redistribución del ingreso, activa en la generación de recursos y la inversión pública, que es uno de los motores fundamentales que tiene la política económica. Y ahí tenemos que diferir también con lo que mencionaba acá nuestros hermanos mexicanos, porque Bolivia no cree, por ejemplo, en la independencia de los bancos centrales en las políticas monetarias. Si bien la experiencia de la primera gran hiperinflación que vivió el planeta, como es Alemania, ha permitido que el Bundesbank de Alemania pudiera, con la independencia, garantizar estabilidad de precios, la realidad de los países latinoamericanos, inclusive de Estados Unidos, es otra con relación a la política monetaria. No existe independencia de la política monetaria con respecto a los gobiernos e inclusive, por supuesto, con la política fiscal, cambiaria y otras políticas de los diferentes gobiernos. Lo hemos visto en la crisis del año 2008, cómo actúa el Federal Reserve Bank y cómo ha actuado en los últimos años el Federal Reserve Bank, donde claramente nos muestra claramente la no independencia de los bancos centrales. Más bien, nosotros en la política macroeconómica lo que hacemos es una coordinación, pero casi perfecta, entre la política monetaria, cambiaria y fiscal. A tal punto que hemos conformado lo que hemos denominado un grupo macro, cuyas principales variables económicas se determinan en ese grupo macro donde participa el Banco Central, participa el Ministerio de Economía, que es la parte fiscal, y todos los otros actores para definir una sola política macroeconómica. Luego cada uno por su lado hará la implementación correspondiente de esta política, pero corresponde a eso. Y le hemos dado adicionalmente un rol protagónico al Banco Central en cuanto al financiamiento del desarrollo en nuestro país. El Banco Central en Bolivia no solamente vela por la política monetaria y cambiaria, sino también que efectúa créditos que en la vieja lógica de los modelos neoliberales son impensables que un Banco Central pueda dar créditos, pero esta vez créditos destinados al desarrollo, a sectores estratégicos en la economía boliviana. En ese sentido, creemos nosotros que Bolivia tiene una experiencia muy diferente en la que el mercado predomina y determina la historia de los países. En nuestro país, el Estado ha cobrado un rol protagónico en la planificación, diseño e implementación de políticas económicas. Me están pidiendo hora. Yo quiero concluir esta primera parte de la participación planteando adicionalmente algunos retos que tenemos, no solo en Bolivia, que creo en varios países, sobre el papel de este crecimiento y desarrollo sostenible en nuestros países. Hasta ahora tenemos muy buenos indicadores macroeconómicos, hemos mejorado la estadística en cuanto a nuestros indicadores macroeconómicos, pero los países no hemos tenido la capacidad todavía de desarrollar indicadores de desarrollo sostenible. Creo que es una tarea en la cual nuestra Comisión Económica para América Latina podría ayudarnos y, por supuesto, estaríamos dando un paso gigante, porque así como nos damos metas de crecimiento, de control de inflación y otras variables macroeconómicas, también podríamos darnos márgenes y metas de desarrollo sostenible. Voy a quedar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en nuestras participaciones. Gracias, Luis Alberto. Continuamos en esta participación y le pediremos a Temístocles Montas que nos haga favor de contribuir con su participación. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la Comisión Económica para América Latina por esta invitación a compartir
nuestra visión desde República Dominicana sobre el tema macroeconómico que se aborda en el capítulo 6 de Horizonte 2030, la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Quisiéramos empezar diciéndoles que en este momento preciso, el actual escenario internacional es relativamente favorable para la República Dominicana por el hecho de que somos un importador neto de materias primas, a diferencia de los países suramericanos que son exportadores netos de dichos productos. Yo creo que este es un primer elemento para que podamos entender la diferencia entre lo que ha ocurrido en República Dominicana en los últimos años y lo que está ocurriendo en Sudamérica. El hecho de estar muy integrado a Estados Unidos y el hecho de que este país es la economía más dinámica en el mundo desarrollado en este momento, ha contribuido o ha permitido que la República Dominicana le haya ido relativamente bien en la atracción de remesas y turismo. Pero también el colapso de los precios de las materias primas ha provocado menores déficits en cuenta corriente en República Dominicana, con la consiguiente acumulación de reservas internacionales, así como menores presiones inflacionarias. Y obviamente, todo esto en un contexto de tasas internacionales que aún permanecen bajas e inversión extranjera directa que sigue llegando a nuestra economía, permite entender los siguientes cuadros que les muestro a ustedes. Históricamente, la República Dominicana ha mostrado tasas de promedio de crecimiento económico superiores al promedio de América Latina y el Caribe, aunque inferiores a lo de las economías asiáticas más dinámicas. Y este mejor desempeño relativo se ha mantenido en el periodo post-crisis financiera internacional, como ustedes pueden observar ahí, entre el 2000 y el 2007, mientras América Latina creció 3.47% promedio anual, la República Dominicana creció 5.34%. Entre el 2007 y el 2009, América Latina creció 2.40%, la República Dominicana creció 4.18%. Y entre el 2010 y el 2014, la América Latina creció 3.48% y la República Dominicana creció 5.17% promedio anual. En el contexto posterior a la crisis financiera, con la excepción del 2011, el crecimiento de las exportaciones y la formación bruta de capital explican más del 56% del crecimiento del Producto Interno Bruto en República Dominicana. Si bien la crisis déjame ver cómo pasó esto. Si bien con la crisis las exportaciones dominicanas sufrieron una caída importante, su repercusión posterior ha sido más dinámica que en el resto de la región, como ustedes pueden observar en el cuadro que se muestra a continuación. El crecimiento de la actividad económica en los años recientes se ha dado en condiciones de mejoría de la cuenta corriente, como ya señalé, como resultado de la conjugación de varios factores. En primer lugar, la caída de los precios del petróleo. En segundo lugar, la recuperación del crecimiento del turismo y la remesa. En tercer lugar, el dinamismo relativo de las exportaciones y la diversificación de la canasta exportadora. Y en cuarto lugar, la expansión económica también ha sido menos intensiva en importaciones debido al petróleo, pero también ha sido menos intensiva en las importaciones de otra naturaleza. La inversión extranjera directa se ha mantenido en altos niveles. La inversión de cartera corresponde en buena medida a la adquisición de empresas existentes. Se han producido compras importantes de empresas en República Dominicana.
y el país ha logrado acumular reservas internacionales por encima del nivel históricos. A finales del 2015 llegaron a representar 4.6 meses de importación, aunque todavía relativamente baja en comparación con muchos países de América Latina. El hecho era que históricamente las reservas internacionales del país representaban 2.8, 3 meses de importación. Hemos llegado a 4.6 meses de importación en estos momentos. Si bien el país adoptó el esquema de meta de inflación en el año 2012, la tasa de cambio sigue siendo una variable clave en una economía pequeña y abierta como la dominicana para determinar la inflación. En los últimos meses, la inflación se encuentra por debajo del límite inferior de la meta debido a la caída de los precios del petróleo. El tipo de cambio nominal ha seguido un comportamiento similar al existente antes de la adopción del régimen de meta de inflación en el 2012, y por otra parte se evidencia un proceso moderado de depreciación del tipo de cambio real en los últimos tiempos. La política monetaria ha actuado para contrarrestar movimientos excesivos en el crédito al sector privado. Asimismo, en periodos recesivos también se han adoptado políticas no convencionales, reducción de encaje selectivo, por ejemplo, y tras la crisis bancaria del 2003 y del 2004 se ha fortalecido la supervisión bancaria. Posteriormente se han revisado algunas medidas para tomar en cuenta las particularidades de las pequeñas empresas. Ese gráfico muestra cómo ha evolucionado el crédito en la República Dominicana a lo largo de los últimos tiempos. Sin embargo, al igual que en otros países, el espacio fiscal se ha reducido de manera importante. La República Dominicana, luego de la crisis bancaria del 2003 y del 2004, inició un proceso de consolidación fiscal en el marco de un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que permitió obtener superávit fiscal en el sector público no financiero en el año 2007. Obviamente, para entender el problema fiscal de la República Dominicana, hay que tener muy en cuenta que a partir del año 2003, por el salvataje bancario en que se incurrió para resolver los problemas bancarios que se presentaron entre el 2003 y el 2004, se acumuló un déficit considerable en el Banco Central, que es lo que nosotros denominamos el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y obviamente, cuando ese déficit se suma al déficit del sector público no financiero, nos encontramos que para el año 2013 ese déficit llegó a representar el 7.1% del Producto Interno Bruto. Comenzó a caer de manera importante a partir del 2004, llegando a colocarse en apenas 1.7 en el año 2007, como consecuencia obviamente de la persistencia del déficit cuasi fiscal del Banco Central, aun cuando el sector público no financiero llegó a tener superávit. A partir del 2008, como consecuencia de la crisis de los elevados precios de la materia prima y del petróleo, el país volvió a caer en una situación de déficit importante, y esa situación se va a mantener de manera apreciable hasta el año 2012, cuando llegamos a tener un déficit cercano al 8.1% del Producto Interno Bruto, lo que obligó a entrar en un proceso rápido de consolidación fiscal que aún se mantiene. Se ha reducido de manera considerable el déficit, pero sigue siendo sumamente importante el aporte del déficit cuasi fiscal del Banco Central a la situación fiscal del Banco Central. Muy bien. Aquí podemos mostrar cuál ha sido la evolución entonces en consecuencia de la deuda pública del país, llegando a representar en estos momentos alrededor del 45% del Producto Interno Bruto, una situación bastante ya crítica para la República Dominicana. Aquí se muestra cómo ha evolucionado el servicio del pago de la deuda en República Dominicana en los últimos
10 años, evidenciándose la evolución del pago de las amortizaciones y de los intereses. Pero obviamente la República Dominicana ha cumplido sus compromisos de pagar fielmente la deuda pública, los compromisos internacionales, y eso explica el por qué hoy la República Dominicana tiene un ENVI, o sea, con un desempeño sustancialmente más favorable que el conjunto de los países de América Latina. Entonces, en conclusión, porque ya me queda poco tiempo, evidentemente me acaban de poner que tengo 5 minutos, lo que quiero llamar la atención es de que el fin del superciclo de los commodities ha beneficiado a algunos países de la región no dependientes de los commodities, como es el caso de la República Dominicana. La experiencia muestra que para enfrentar la vulnerabilidad externa se requiere diversificación de las exportaciones, y ese es un proceso en el que hemos estado inmersos en la República Dominicana en los últimos años. A partir del año 2005 se ha producido una importante modificación de la matriz productiva en el país. O sea, hemos pasado de ser un país que dependía fundamentalmente de las exportaciones de productos textiles a una matriz mucho más diversificada, en donde hay ya productos electrónicos, productos eléctricos, productos farmacéuticos, zapatos, etcétera. Esto implica, evidentemente, que siempre es necesario prestarle atención a la política de desarrollo productivo. Nosotros somos conscientes de que es clave el principio de sostenibilidad fiscal. Nuestras finanzas públicas deben ser creíbles, por lo que la política fiscal debe tener como meta generar equilibrio fiscal en el mediano y largo plazo. El mantenimiento de altos déficits fiscales termina creando dificultades de financiamiento. Por tanto, es necesario ahorrar en periodo de vacas gordas para gastar en época de vacas flacas. Y sigue siendo un desafío desarrollar una institucionalidad fiscal que dé credibilidad a las finanzas públicas y para poder hacer políticas fiscales anticíclicas. En el caso de la subregión de Centroamérica y República Dominicana, la capacidad de reformar los sistemas impositivos es limitada. Y es limitada por lo siguiente: si este tema se pudiera resolver, no sería tan limitada. Se requiere coordinación tributaria entre los países para evitar la competencia tributaria que perjudica las finanzas públicas. Muchos de nuestros países tienen gastos tributarios muy altos por exenciones que se dan a empresas ubicadas en zona franca. Resulta que si en algún país se quitan esas exenciones, si los otros países no la quitan, entonces se produce el trasiego de una empresa a otro. Y ese es un tema que hay que abordarlo con seriedad si queremos afrontar el problema de la debilidad fiscal de la mayoría de los estados de Centroamérica y del Caribe. El fin de el ciclo de los commodities ha beneficiado, reitero, a algunos países, ya lo dije. Yo creo que frente a esto se plantea la necesidad de pactos fiscales que permitan generar los ingresos necesarios no solo para hacer políticas anticíclicas, sino también para financiar el desarrollo. Si bien un objetivo fundamental de la política monetaria es el control de la inflación, esto no impide que la misma pueda jugar un rol fundamental de naturaleza contracíclica, aunque esto requiera la utilización de instrumentos no convencionales en situaciones especiales. A partir de la experiencia dominicana, una faceta de la política monetaria a la que hay que prestarle atención es la supervisión macroprudencial. En este sentido, las autoridades monetarias y regulatorias deben tener claro que un objetivo de política válido es reducir el sesgo procíclico del sistema financiero. Se debe procurar resistir las burbujas de crédito y de los precios de los activos durante la fase expansiva del ciclo económico. Y finalmente, reconocemos que el manejo de la política monetaria y cambiaria se torna difícil en un contexto de apertura de la cuenta de capital, por lo que se requiere una mayor vigilancia con el propósito de arbitrar diferenciales de tasa de interés de corto plazo. La flexibilidad del tipo de cambio es clave para evitar la percepción de que dichos movimientos son apuestas de una sola vía.
Esos son los comentarios que nosotros hemos querido hacer desde la óptica de nuestra experiencia en República Dominicana. Muchas gracias. Temo, muchas gracias, y justo 15 minutos, así es que cumplió con el tiempo. Ahora pasamos con la amiga Olga Marta para que nos haga favor de darnos sus puntos de vista y algunas reflexiones. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, don Ildefonso Guajardo, reciba usted y su gobierno un agradecimiento por servirnos por acogernos en este evento tan importante para la región, a doña Alicia Bárcenas y a la CEPAL por permitirnos conocernos más y aprender juntos en torno a una serie de aspectos comunes que tenemos a pesar de las singularidades como naciones. Y a los colegas de Bolivia, de República Dominicana, de Antigua Barbuda, y a cada uno y cada una de ustedes, precisamente porque cada vez nos damos cuenta que es posible reconocernos en nuestros espacios comunes, en nuestras aspiraciones, y también compartir compromisos, herramientas y estrategias de trabajo en una materia tan importante como esta. Le he puesto un subtítulo a la presentación que dice Macroeconomía para el desarrollo sostenible, condiciones y retos. O sea, precisamente porque la idea es que cualquier esfuerzo de política macroeconómica tenga un sentido claro, y ese es el desarrollo sostenible, donde lógicamente la persona está como un centro en todo, y también siguiendo incluso las propuestas de la CEPAL que ya se han ido madurando desde 2010, entender lo que esto es en un contexto de igualdad. Bien, con una lectura que hemos podido hacer rápidamente del documento que hoy ha sido presentado, Horizontes 2030, efectivamente coincidimos con el perfil que ahí se está destacando para la economía mundial y en particular los efectos que estos tienen en América Latina. En el caso de la economía mundial, recesión e inestabilidad, desaceleración de la inversión, la productividad y el comercio, donde cabe señalar que incluso estas tendencias son todavía más fuertes en los países desarrollados que incluso en los nuestros. La desigualdad creciente, la baja en la inversión y el consumo que abaten la demanda general agregada, el fin de la expansión de las cadenas globales de valor y el sesgo recesivo del sistema monetario internacional, y que lógicamente el impacto de esta relación de interdependencia en nuestros países está significando una contracción de las exportaciones, menores flujos de inversión hacia la región y menor espacio fiscal para los países exportadores. Ahora me voy a referir fundamentalmente, por la brevedad del tiempo, a la lectura que hacemos desde Costa Rica en la actual coyuntura sobre esta situación que en mucho tiene condiciones estructurales. Estamos trabajando fundamentalmente con 4 instrumentos de gestión macroeconómica que a su vez están alineados entre sí. El Plan Nacional de Desarrollo, que nos da una mirada cuatrianual y que tiene la característica de que este Plan Nacional de Desarrollo se ha construido sobre la base de la gestión por resultados, considerando que es fundamental para la relación y el compromiso del gobierno con su ciudadanía dejar claro cuál va a ser la construcción de valor público con que nos estamos comprometiendo y cómo esto se gesta desde una ejecución que busca ser cada vez más eficiente de los recursos públicos. Luego, el programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica, que tiene mucho peso en todo lo que tiene que ver con la política inflacionaria, con la política monetaria y cambiaria, y que está, como les decía, alineado también con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que olvidaba mencionar, tiene 3 pilares básicos: el combate a la pobreza y particularmente a la pobreza extrema, considerando que uno de los grandes problemas del país es justamente la desigualdad. Luego, el crecimiento económico con empleo de calidad y equidad, y el tercero es lograr un Estado cada vez más eficiente, más eficaz
y más transparente. La tercera herramienta fue elaborada hace aproximadamente 7 meses y es conocido como el Plan Impulso. Son 10 medidas estratégicas de corto plazo que tienen como propósito impactar la dinámica productiva y el empleo, así como la inversión pública. Y el tercero, una agenda fiscal. En este análisis quisiera como dividir en 2 partes. Primero, mostrar las fortalezas macroeconómicas actuales que nos abren una ventana de oportunidad. Y es, por ejemplo, que cerramos el año 2015 con una variación negativa en la inflación de 0.81%. Tenemos una relativa estabilidad en el tipo de cambio ya prolongada por bastante tiempo. La tasa básica pasiva está en 5,3%, que es la más baja en 8 años para el caso de Costa Rica. Una recuperación de la inversión, tanto privada como pública, es decir, que no tanto en la pública como quisiéramos, pero sí hay una leve recuperación. Hay acumulación de reservas que se reanudan con fuerza en el 2015, un crecimiento del 5% de las exportaciones en el primer cuatrimestre del 2016, particularmente bajo el esquema de zona franca, una disminución del 9% del déficit de la balanza comercial con respecto al 2015 y continúa estas, digamos, condiciones favorables de materia macroeconómica con el hecho de que en un año, apostándole a la banca de desarrollo, se ha podido duplicar todo lo colocado desde que se creó en el 2008, porque precisamente uno de los objetivos es generar recursos, movilizar recursos hacia sectores que no han logrado insertarse dinámicamente en el modelo económico actual. Simplificación y mejora regulatoria importante para hacer mucho más adecuado el espacio institucional para la inversión y el funcionamiento de las empresas. Hay previsiones importantes en obra pública que equivalen prácticamente a impactar en un 1.1% del PIB durante el 2016, a través de compras públicas, fundamentalmente un programa que es de abasto al Estado. Se está tratando también de dinamizar con éxito la producción agrícola del país. El sistema financiero nacional no muestra tensiones y hay una expansión del crédito que consiste en una condición financiera sana, con evidencia, y no hay ninguna evidencia de riesgo. También, bueno, el crecimiento económico que se proyecta es importante. Ahí pongo algunas cifras de lo que se ha calculado. Recientemente el Fondo Monetario Internacional cambió su proyección para Costa Rica, elevándola a un 4.2%. En ese sentido coincide también con las proyecciones del Banco Central, y puedo señalarles que el día de ayer se dio la noticia de que durante el primer trimestre del 2016 el crecimiento fue de un 4.8%, luego de 8 meses sostenidos de crecimiento del índice de la actividad económica en el país. También tenemos buenos resultados. Esta gráfica que les muestro deriva de un estudio reciente que se generó en el marco de la OCDE, en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, donde se reconoce que efectivamente Costa Rica es un destino atractivo para la inversión extranjera para el desarrollo directa, y tenemos índices convenientes en materia de emisión de CO2, además del compromiso de ser carbono neutral para el 2020. Pero no todo son buenos augurios. Lamentablemente tenemos 5 desafíos macroeconómicos de enorme peso y relevancia, que son esos que ustedes ven ahí. En el caso de la desigualdad, a contrapelo del resto de los países de América Latina y pese a nuestra tradición histórica, Costa Rica está creciendo en materia de desigualdad. La OCDE, en el estudio que están en proceso, en los estudios de los diferentes comités,
nos señalan como un país que se dispara en términos de desigualdad si lo comparamos con el resto de los países de la OCDE. Realmente esto es un indicador sumamente lamentable para nuestro país. Otro de los grandes problemas es el déficit fiscal, y esto nos preocupa no solamente por lo que puede ser la relación del país con el entorno macroeconómico internacional y mundial, sino también por lo que significa en materia de atadura para el desarrollo nacional. Y es que concebimos la política fiscal como un instrumento para el desarrollo. ¿Por qué? Bueno, básicamente existen 4 condiciones, que es la disminución de la ayuda oficial al desarrollo por ser un país de renta media, la inversión extranjera, que aunque llega al país, fundamentalmente impacta a algunos sectores económicos de la vida nacional y no a otros. Luego, por la imposibilidad de continuar creciendo en materia de deuda externa, ya que estamos alcanzando un nivel realmente preocupante de un 43% del PIB comprometido a través de la deuda, y además porque no hemos podido tampoco cerrar el tubo para la fuga ilícita de recursos. Entonces, la alternativa que se ve como soporte al desarrollo es la posibilidad de movilizar los recursos domésticos a través de una política fiscal progresiva. Voy a ir más rápidamente porque ya me pasaron un mensajito de que se nos está acabando el tiempo. Tenemos una propuesta de reforma fiscal presentada ante la Asamblea Legislativa que incorpora tanto elementos de nueva captación de ingresos, así como redefinición de los gastos, también con una regla fiscal bastante rigurosa, además de que se han hecho esfuerzos para mejor captación y también contracción del gasto público en los 2 años que llevamos de gestión. Otra de los grandes problemas que enfrentamos tiene que ver, fundamentalmente con el tema de la deuda externa. Como les decía hace un momento, un 43% que nos pone prácticamente al límite en una condición, como se ha venido conversando acá, de contracción o de endurecimiento de las condiciones de la deuda para nuestros países, lo que ha significado que en el último año se ha incrementado muchísimo el pago de intereses de esta deuda, que fue contraída fundamentalmente a partir del 2010 con una gran velocidad. Y finalmente, el tema del empleo. Un empleo que no podemos mover significativamente la aguja, producto de las condiciones estructurales mismas. Y ya para concluir, quisiera señalar que pese a algunas condiciones favorables, como ustedes han podido ver que tiene Costa Rica en este momento, compartimos con América Latina un conjunto de condiciones estructurales que nos alejan del estilo de desarrollo con igualdad e inclusión. Yo creo que en estas sesiones se han presentado muchas estrategias, mecanismos e instrumentos que podemos utilizar en materia monetaria, fiscal, de reforzamiento de lo que son instancias y organismos de articulación de políticas públicas en América Latina, que fundamentalmente nos conduzcan a poder montar nuestro desarrollo sobre la movilización de recursos para transformar nuestras estructuras productivas en una relación alineada y favorable entre crecimiento económico, innovación y ambiente. Yo creo que ahí está claramente la meta y los retos que asumimos en ese sentido, en esa misma línea, y concebimos además que la suscripción e implementación de los ODS como una alternativa para objetivar esta estrategia es realmente una oportunidad que no debemos pasar. Y en el caso de Costa Rica, y con esto concluyo, ya hemos diseñado una gobernanza nacional para convertir el compromiso nacional con los ODS en una ventana de oportunidad para apuntalar el cambio estructural requerido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga Marta. And now
I would like to ask the Prime Minister, Gostrom Brown, to share with us his ideas. I have shared with him that in Mexican protocol, the highest ranking official is the last one. So this is a recognition that you are the highest ranking official. Thank you very much, Mr. Chairman. I imagine, having left me for last, I get the opportunity to speak for an hour. Let me acknowledge my colleague ministers at the head table, other distinguished ladies and gentlemen. I also like to thank my dear friend Alicia and the other members of ECLAC for the invitation to participate in this very important development conference. Now, the question was asked today, why our present pathway to development is unsustainable. And I believe that one of the major issues is the lack of equity, the lack of equality. Clearly, equality is essential to sustain growth and development. And I want to commend the technicians, those who contributed to that booklet, and for their insight in identifying the issue of equality as being essential, quintessential to sustained growth and development. And we speak about equality not only at the national level, but equality at the global level. So clearly, we are all global citizens sharing a common humanity, and we cannot sustain a world in which we have first-class and second-class citizens. So the whole issue of equality at the country level must be addressed as well. Now, the various speakers outlined a number of common macroeconomic objectives, and I do not wish to repeat them. We all agree that we are striving for sustained growth and development, stable interest rates, stable exchange rates, and low levels of unemployment. But today, I would like to focus on some areas in which there's some difference in the thinking, so that I could add some level of value to the discussions here today, rather than to repeat what was said before. Now, one of the problems in achieving equality is the fact that in many countries, especially in the developed world, we are faced with unbridled capitalism. Unbridled capitalism in which there is extremely skewed distribution of wealth, and this concentration of wealth clearly is in the hands of the few and has created a problem for the masses. Now, at a national level, it is also a problem. In fact, it's a problem in my country. We have an extremely skewed distribution of wealth, one of the worst Gini coefficients in the world. And this is something that my government inherited. We're a relatively new government, came to power about 2 years ago. And we have been trying to address this issue of inequity, not only in terms of providing more and better employment opportunities, to provide greater gender equality, but to look at the whole economic paradigm, the whole capitalist structure of our economy, and to see how we could tweak it to achieve greater equity. So, for example, we have come up with the notion of entrepreneurial socialism. Entrepreneurial socialism in which my government has been taking equity stakes in various private organizations, literally partnering with a number of private sector firms to take significant equity stakes in those companies in order to further socialize profits, to ensure that
these investors do not concentrate the profits in the hands of the few, but to ensure that there is some level of governmental participation so that the profits could be further socialized through the payment of dividends to the government, to the consolidated fund, in order to fund social development. And I'll give you an example. The sole petrol distribution company in my country, Western Diesel Company, was actually purchased just over a year ago by my government. And what we did is that we maintained 51% of that corporation and divested 49% of it. We bought the entity for $30 million US, and presently it is generating about $80 million US a year, and is likely to increase its profits to at least $10 million US from next year. Now, what we found that by making that intervention, one, the government would have had a payback of its investment within 3 years, technically speaking, if, let's say, the profits would have been, or the dividends would have represented 100% of the profits. But what it does is that the government is literally assured of an increase in value, not only through the payment of dividends, but also through the increase in the value of the firm. And the dividend check that we would have gotten at the end of the year would help to fund social development. Now, in the past, the government was, or the company was privately owned, and those profits were being repatriated to the extent that we found that within the last 30 years, there was no significant reinvestment in the company because the foreign investor was literally repatriating all of the profits. Now today, we are seeing a different paradigm in which within a year of taking over the ownership of that corporation, presently $15 million US is being reinvested in that corporation in order to diversify its product offering and to increase profits. And at the end of the day, the government will see an increase in its returns by way of dividends. So, entrepreneurial socialism is not designed to promote socialism as a philosophy. What it's designed to do is to encourage the use of capitalist strategies to generate profits, to benefit from the usual efficiencies that you'll find in the private sector, but at the same time to ensure that these private entities do not benefit from abnormal profits at the expense of the masses, but to ensure that the profits are not only socialized through taxation, but further socialized through the payment of dividends to the consolidated fund for the benefit of the masses. Now, I know that the conventional thinking is that governments should be the catalyst to the private sector. But when you're dealing with a small island developing state like Antigua and Barbuda, and this is applicable to many small island states, you're dealing with countries that have very small capital base, very limited resources, very small markets, and therefore the markets are not perfect. In fact, they are significant market imperfections. In addition, there are significant idiosyncrasies which would make the application of certain strategies that are adopted by other larger countries and developed countries inapplicable. For example, in many instances, liberalization does not necessarily work in the interests of small states. In fact, in some instances, liberalization is a euphemism for the exploitation of national assets. And I'll give you a case in point. In the telecommunications sector,
certainly within my country, that is dominated by expatriate firms, you find that they make significant abnormal profits, and the profits are being repatriated. Little capital is spent reinvesting in order to ensure that there is competitive internet offering or ICT offerings. And in many instances, our people are at a competitive disadvantage because we have extremely high internet costs and very low speeds. So my government recently decided to invest in the region of $40 million to redevelop the public sector telecoms so that we can participate in that space in order to provide a better service to the public and at the same time to turn a profit which would be socialized. And evidently, to get a dividend as well, that will be socialized. So these are some of the creative things that we are doing in Antigua and Barbuda in order to deal with the whole issue of inequity. The inequities that are literally structural, entrenched in the economic systems that we have inherited. Now note that we are not seeking to nationalize any foreign firm. What we're doing here is that we are investing, we are taking equity stakes, and our involvement is such that the efficiencies have been just as good. In fact, we have also invested in national housing to provide not-for-profit housing, low-cost housing for our nationals. And the performance of the government entity is just as good or even better than many private corporations. So this notion that government cannot be entrepreneurial, that government should not be involved in business, we do not subscribe to that. We think that insofar as small states are concerned, that there is a need for these type of interventions in order to ensure that there's greater equality within the system. Because as we improve government's revenues, we're able to make more social interventions to provide not-for-profit housing to the masses, to provide more employment. And employment is also a very important way for small states to socialize profits and to make sure that we build more resilient economies. In fact, we have seen a situation during the global crisis as a result of a lack of resilience in which our domestic economy was totally decimated. We lost 25% of our GDP. 10,000 people were put out of work. We had a number of business closures. We had a number of foreclosures. In fact, it was an extremely difficult time for the country. And the extent of the damage had to do with the fact that we had little resilience, and the fact too that we had too many vulnerable people within the country. And part of it had to do with the skewed distribution of wealth, in which we had a significant amount of individuals who were living below the poverty line, so that by the time the global crisis came, they were unable to deal with the onslaught of the global crisis. Now, clearly, the global crisis was not created as a result of any bad policy choices of my government, and this is also applicable to other small island states. Clearly, as a result of the greed, the unbridled capitalism in other states. But my country and other small island states have had to bear the brunt of the global crisis. Today, we have made a significant recovery. The country is back to growth. We're growing sustainably. We still have issues of persistent vulnerabilities, include climate change, energy security, food security. And we have been making creative investments, even though we also have an issue of a very high debt overhang. In fact, within the OECS sub-region in the Caribbean,
Several of our countries rank among the top 5 most indebted countries in the world. We have debt to GDP ratios in excess of 100%. We have fiscal challenges, and many of these challenges are structural. Many of them are due to the vulnerabilities. In fact, in the case of Antigua and Barbuda, within the last 20 years, we have been hit by 12 hurricanes. Again, this would have been partially as a result of the effects of climate change. We're not heavy polluters, but we have to suffer the consequences of climate change. We've had a drought for the last 3 years, to the extent we have had to invest heavily in reverse osmosis water. In fact, by November of this year, we will become totally reliant, or at least we'll have the capacity to become totally reliant on reverse osmosis water. But despite our very limited fiscal space, we continue to invest in green energy applications in order to adapt to the effects of climate change. In fact, by the end of this year, we would have invested $100 million in new energy applications. But it creates a further problem. Because, as I said before, we have very limited fiscal space. We also have a serious debt overhang. But at the same time, we are forced to borrow in order to invest in green energy, in order to become more resilient. Now, one of the issues that we have been discussing at the level of ECLAC is to pursue with the Global Climate Fund, and certainly our other development partners, the idea of debt swap for green energy adaptation, so that the amounts that are committed to small island developing states within the OECS region, we can literally swap those for debt. Or in instances where we would have made significant interventions purchasing green energy, that we can swap those with countries with whom we have outstanding debts. So we are seeking creative methodologies in order to ensure sustainability. And the other issue that I would like to just deal with very briefly is the existential threat of de-risking. I made a point before that we cannot address the issue of equity only at the national level, but certainly at the global level. And when developed countries place obstacles in the way of development, then clearly that is inequitable. We have a situation in which many Caribbean countries have been literally, well, their banks have been literally de-linked from the international payment system with significant potential consequences. Now, how are we going to achieve the Millennium Development Goals when we do not have access to the international payment system? And this is a very vexing issue in which we're calling on the support of ECLAC and other development partners to help us to address. We know that there are representatives here of the United States, Canada, and we hope too that they will speak to their various bureaucrats to understand the threat that de-risking presents to Caribbean countries, and to understand that ultimately we are all in this thing together. We're all part of a global civilization, and we must be our brother's keeper, and we must work together in building resilient economies. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Prime Minister. Ahora, sí, primero agradecerles a los miembros del panel, todos, en su mayoría, cumplieron cabalmente con el tiempo designado, y esto es fundamental para poder propiciar un debate enriquecedor. Y yo voy a permitirme simplemente hacer una estructura de algunos puntos clave que han sido puestos en la mesa y que afortunadamente se prestan a enriquecer justamente la visión y el debate. Y aquí la idea sería básicamente partir
de un comentario que el primer ministro Gastón hace en su arranque de posicionamiento. El problema de la equidad. El problema de la equidad está en el centro del debate y es uno de los problemas más importantes que enfrentamos los países miembros de CEPAL. O sea, es un problema básico. Y esto es reforzado por la penúltima participación de nuestra amiga Olga Marta, donde como uno de sus 5 puntos de reto está el problema de la desigualdad, precisamente. Y esto lo voy a ligar con algo que pone de manera interesante Luis Alberto, y dice, este debate del rol del mercado o el rol del Estado, ¿es un debate artificial o es un debate de sustancia? Y la primera elemento que les comparto es que cuando hablamos del rol del Estado, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de un Estado fuerte, regulador, con capacidades regulatorias para combatir monopolios, para poderse asegurar que las explotaciones mineras sean sostenibles y sean sustentables, y que sin duda respeten los derechos indígenas de nuestros compromisos establecidos nacionalmente. Y aquí el debate entra en el término de decir, un Estado más grande, más intervencionista, con capacidad de entrar a empresas públicas. Y aquí hay un dicho mexicano que dice, cada quien habla como le fue en la fiesta. Y si yo los invito a revisar el México de los 70s, con 970 empresas públicas, desde hacer bicicletas hasta manejar hoteles, podríamos coincidir que un Estado expansivo de esa naturaleza no es necesariamente la visión de un Estado fuerte. Pero aquí sí debemos de ligarlo a lo que sí es un Estado fuerte y que está ligado a la desigualdad. Reforma en materia de competencia económica, antimonopolios, México, año 2013. Corregimos un error histórico, una ley sin dientes que permitió en 20 años concentraciones de mercado donde los consumidores de bajos ingresos estaban gastando 40% de su gasto en bienes que están altamente concentrados, pagando innecesariamente 35% más de que otros consumidores internacionales. Al fortalecer y crear un órgano autónomo para combatir la existencia de oligopolios y monopolios, estamos dándole fuerza al Estado para poder movernos en un esquema fundamental hacia la equidad, evitar que la concentración de mercados les peguen justamente a nuestros ciudadanos y a nuestros consumidores. El tercer punto de esta discusión, que parte de la equidad, transita por un Estado más fuerte entendido como un Estado regulador con fortaleza y capacidad, un Estado expansivo. Y llegamos a un tema provocador que pone en el centro nuestro amigo Luis Alberto, y dice, los bancos centrales no necesariamente tienen que ser autónomos e independientes. Aquí, sin duda, yo les puedo decir que la historia de inestabilidad, crecimiento y crisis del modelo mexicano fue gracias a la tentación al Ejecutivo Nacional de que cada vez que no había recursos fiscales echaban a andar la maquinita de hacer billetes y provocaba ciclos inflacionarios. Probablemente la experiencia de esta redefinición que hoy hace Bolivia, que ojalá ahí nos la platique más a detalle, se distancia de ese escenario, pero hoy los agentes económicos en materia de definición de los mercados no van efectivamente a tomar una decisión en un mercado donde el Ejecutivo toma control sobre las autoridades monetarias. Y yendo al punto 4, dentro de esta tratar de enlazar diferentes puntos interesantes, Temístocles nos pone un elemento dentro de este análisis y tiene que ver con el uso de políticas anticíclicas. Y aquí la pregunta que nos tenemos que formular es ¿por qué en los países latinoamericanos nuestras capacidades para poder definir políticas anticíclicas no están fortalecidas? Y aquí en el centro del debate está, si vamos a determinar acciones anticíclicas, la única manera de poder establecerlas es con la credibilidad, que la capacidad fiscal del Estado pudiera reconducir los déficits públicos en el mediano y en el largo plazo. Una política anticíclica que no tiene aterrizaje certero en el mediano y en el largo plazo se convierte en una amenaza a los esquemas de inestabilidad y de crisis recurrentes en nuestros sistemas. Este es el planteamiento y yo le pediría a nuestros panelistas que sobre esa línea que parte de la desigualdad y que transita sobre el debate de más mercado, más Estado y qué tipo de Estado y que aterriza en términos específicos de la conducción de la política de gasto público, nos ayuden en una brevedad de 3 minutos cada uno a hacer sus puntuaciones
antes de pasar a darle la palabra a los delegados. Empezamos en el mismo orden que iniciamos. Luis Alberto. Bueno, muchas gracias. Muy puntual en los comentarios, ¿no? Equidad o desigualdad y el tema del mercado o el Estado creo que es un debate que debemos que enfrentarlo, porque la experiencia en América Latina y en los propios Estados Unidos es que cuando el mercado se equivoca, el Estado recurre a salvarlo, ¿no? Eso ocurrió en el 2008 y hoy día todavía experimentamos problemas en Europa y en otros países porque sencillamente el coletaje de la crisis no ha acabado desde la aparición del 2008. Y es que en nuestros países normalmente lo que ocurre cuando el mercado empieza a tomar las riendas y la determinación del rumbo de los países, las pérdidas se socializan, ¿verdad? Y cuando hay ganancias se individualizan. Ese es un tema central porque eso forma parte de la equidad y la desigualdad. La concentración de la riqueza en pocas manos cuando hay ganancias provoca que cuando hay problemas de definición de la economía, bueno, las pérdidas siempre las asumimos todos, ¿no? Y la riqueza se ha concentrado en pocas manos. Ese es siempre el debate. Aquí es la lucha por el excedente económico. ¿Qué sectores tienen la posibilidad de apropiarse del excedente económico? Y de eso se trata. No solo creo que es un tema de que el Estado vaya a hacer leyes antimonopolio, oligopolios, tratando de regular al mercado que debería haberse regulado solo, porque así dice la teoría, la hipótesis del mercado eficiente. No había sido tan eficiente el mercado. Por lo tanto, existe una concentración de riqueza que inclusive ya en Europa, con el señor Piketty y otros investigadores, se está concluyendo que esa concentración de la riqueza en pocas manos es lo que no está permitiendo crecimiento en los países desarrollados. Con el tema de la independencia de los bancos centrales, después de la experiencia última del 2008, a nosotros nos queda absolutamente claro que no hay Federal Reserve Bank independiente, que tenemos que sincerarnos entre los países porque tampoco hay bancos centrales totalmente independientes en América Latina, seamos sinceros. Siempre hay una enorme ligación con los gobiernos de turno y con la política fiscal. Y eso tiene que ser así, eso no es malo. Porque cuando entran en coordinación las políticas monetaria y fiscal, podemos garantizar más bien una estabilidad macroeconómica como la tenemos en Bolivia. Yo miraba las cifras que nos presentaba nuestra compañera de Costa Rica y el compañero